idea entonces está constituyendo el campo de lo infinito, ¿no? En la idea es el campo de lo infinito. Y en ese campo donde está lo infinito es el campo donde está el ser, ¿no? Para él entonces el ser es la idea. La idea entonces constituye el ámbito de lo infinito o el ámbito de lo absoluto, el ámbito de lo total. Y así está la relación de lo finito con lo infinito, lo finito con lo infinito, pero donde lo finito está incluido dentro de lo infinito, ¿no? Por eso la flechita está indicando lo individual formando parte del conjunto total de lo existente. Luego, él ha entendido, ha querido conocer la realidad. Esa realidad a la que él ha conocido, ha querido conocer y ha querido expresar en una teoría universal, no es la misma realidad que entienden aquellos que han querido seguirlo. Por eso los que han querido seguirlo quisieron partir de su concepción de realidad, pero al querer examinar la realidad, se dieron cuenta con que Hegel tenía una noción de realidad y la realidad a la que ellos querían conocer era otra. Y en esa circunstancia entonces dicen, bueno, la filosofía de Hegel no nos va a servir para conocer la realidad, porque el concepto de realidad que tiene es distinto del concepto de realidad que nosotros estamos por desarrollar. Hegel va a considerar que el campo de la realidad es el campo del ser. Y ese campo del real ser es el campo de la idea universal. Mientras que los filósofos que quieren seguirlo están pensando que la realidad es el ámbito donde están las cosas individuales, ¿no? Donde están las cosas individuales. Y donde esas cosas individuales son cosas físicas, no son cosas ideales. Son cosas naturales, no son cosas ideales. Entonces dirán, no podemos usar la filosofía de Hegel para conocer la realidad. Entonces hay aquí dos conceptos de realidad. Una, la de Hegel, que dice la idea universal, y la otra de los que quieren seguirlo, que dice la realidad son las cosas físicas. Bueno, eso para distinguir realidad según Hegel de realidad según los filósofos que se van a apartar de él. Y luego dejaremos ya, nomás mencionando aquí la realidad, según Hegel, es aquella realidad que existe en estado de movimiento permanente que se llamará también movimiento dialéctico, porque para Hegel la realidad existe en una especie de estado de contradicción, como constituida por opuestos, los cuales al estar en tensión entre sí, van oponiéndose y al oponiéndose van generando el movimiento. Movimiento que va a llevar a la realidad a ir pasando por distintas etapas de existencia. Entonces la realidad existe en un movimiento dialéctico que lo lleva a ir pasando por distintas formas de existencia, por distintas etapas, que lleva entonces a la realidad a existir teniendo una historia. Y así entonces la noción de historia universal que va a desarrollar Hegel es aquella en que considera que la idea, que es la idea universal, existe en estado de movimiento como realidad que va pasando de una forma a otra forma de existencia. La historia universal es entonces el conjunto de las distintas etapas porque va pasando la idea en el curso de su existencia, pasando por formas distintas, ¿no? Y todo ese proceso histórico lo va a recorrer la idea, ¿no? Tratando de obtener la libertad, que se expresará en la constitución del Estado. Aquí tenemos una frase muy típica de Hegel, ¿no? En la que aparece una especie de una inferencia, donde una premisa dice, todo lo real es racional. Una segunda que dice, todo lo racional es real, ¿no? Todo lo real es racional, todo lo racional es real. Hasta ahí.
¿quién es lo racional? Primero lo real. Lo real, no más diremos, es la realidad, ¿no? Es la realidad existente. Esa realidad existente puede ser conocida, por eso es racional. Racional es que puede ser conocido. Entonces, todo lo que existe puede ser conocido. Está como dando a entender. En la segunda afirmación, amplía y dice, todo lo conocido, todo el conocimiento existente es conocimiento de la realidad existente. Por eso, todo lo racional es real. Todo el conocimiento es conocimiento de la realidad existente, ¿no? Eso quiere decir, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo lo real se puede expresar en conocimiento y todo conocimiento puede ponerse en concordancia con lo real. Hasta allí, diríase, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Uno diría, bueno, admitimos que efectivamente lo que existe puede ser conocido, porque lo que no existe ya sería imposible que se pueda conocer. Todo lo que existe puede ser conocido. Y el conocimiento existente es entonces solo conocimiento de lo que existe. Solo que en el caso de Hegel, el asunto no queda así tan de simple, porque allí falta por saber y quién es lo real. ¿Quién es lo real? Que puede ser conocido. Entonces él se encargará de decirlo, ¿no? En su libro, La filosofía del derecho. Él dice, y lo real es, y lo real es la idea, ¿no? Entonces lo real no es cualquier cosa distinta de la idea. La realidad es la idea. La idea, él entiende la idea universal, que hemos tratado de mostrarlo por acá, ¿no? Pero ya luego dirá, no cualquier idea, sino la idea cultivada, ¿no? Entonces una idea no cultivada, diríase no educada, es una idea que casi como que no existe. La realidad entonces crece en la idea cultivada, la idea culta, diríase así, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y ya si uno fuerza la cosera, entonces realidad es solamente aquella donde está la filosofía, aquella donde está el filósofo. Allí donde está la filosofía del filósofo ya no es realidad. Existe y es como que no existiera, ¿no? Parece eso haber querido señalar este filósofo alemán. Avanzamos al siguiente cuadrito, en donde estamos con la llamada dialéctica hegeliana o el método dialéctico de Hegel. Hegel, entonces, para presentar lo que se llama su dialéctica, toma en cuenta primero la existencia del ser, ¿no? Hegel parte de la existencia del ser. A ese ser lo llamará también realidad. ¿Y quién es ese ser? Es el ser. ¿Realidad o realidad? Es la idea. Pero no acerca la idea, sino la idea universal. Entonces, para Hegel, lo que existe desde la eternidad, el ser que existe desde la eternidad, es la idea universal. Y esa es la realidad. Forzando, diríamos, es la realidad que está más allá de la mente del pensador. Pues la idea que está más allá de la mente del pensador. Entonces, que está en la realidad, por eso es la idea real. Muy bien, entonces él dirá que la realidad o la idea o el ser en el curso de su existencia ha ido pasando por distintas etapas, ¿no? En la medida que la idea o realidad o ser existe en estado de oposición, ¿no? Por eso la idea existe en estado de contradicción, donde sus opuestos al oponerse van generando el movimiento. Y al producirse el movimiento, la realidad que es la idea se va a ver expuesta a modificarse, ¿no? A ir pasando, si se quiere, por distintas etapas de existencia. Es lo que va a mostrar aquí con el proceso dialéctico de la existencia de la idea o realidad, ¿no? Y entonces dirá, la realidad tiene una primera existencia, es la primera existencia desde la eternidad, que llamaré entonces
el momento de la tesis o la afirmación, ¿no? Para mostrar que la idea está simplemente existiendo desde la eternidad. Esa idea, entonces, es la idea originaria. Esta idea originaria existe en el puro mundo ideal, pero existe en estado de libertad, pero sin darse cuenta que tiene libertad. Existe simplemente, pero no sabe que existe. Existe, pero no sabe que existe. Entonces la idea en su existencia originaria u original, ¿no? Existe en estado de ignorancia. Esta es la clave. En estado de ignorancia y en estado de movimiento. Y en ese curso de movimiento, entonces, se accidenta y se ve como obligada a pasar a una segunda forma de existencia. La primera existencia es en su mundo puramente ideal. La segunda existencia empieza a producirse y afuera de su mundo ideal. Ha perdido su mundo ideal y entra en un mundo ajeno, en un mundo extraño. Es el momento de la idea enajenada. Entonces aquí la idea ya está existiendo en su forma contraria. Por esto es la antítesis, es lo contrario de la afirmación o de la tesis y es lo distinto de cómo existía en el primer momento. Por eso era de la antítesis o de la negación. Niega su forma anterior de existencia y aparece como una nueva forma, pero una forma en la que existe fuera de su mundo. Entonces ya existe en estado de servidumbre. En estado de servidumbre sería lo mismo que decir en estado de esclavitud, ¿no? Eso quiere decir que ha perdido la libertad, ¿no? Sin libertad. Y entonces ya esta es una existencia, él dirá, asiaga. La idea se ha convertido en cosas físicas, ya no es puramente idea, sino una especie de cosas físicas. Y, sin embargo, aquí también se da cuenta que había estado existiendo y que se ha perdido porque no se sabía, no se conocía. Y entonces empieza como a encontrar que para recuperar su mundo original tiene que conocerse. Empieza a desarrollar lo que llama la autoconciencia, el autoconocimiento. Un autoconocimiento que debe cumplirse cuando haya llegado al conocimiento total, ¿no? La autoconciencia. Aquí se dirá la autoconciencia, ¿no? Es decir, la conciencia que empieza a conocerse a sí mismo. ¿Y cuándo podrá regresar a su mundo original? Cuando en este proceso de autoconocimiento haya alcanzado el conocimiento absoluto, el conocimiento total, mediante el saber absoluto. Y así, entonces, eso acontece y pasa a su tercer momento de existencia. Tercer momento de existencia donde la idea ha regresado a su mundo original, porque ha logrado el saber absoluto. Y al lograr el saber absoluto, ha recuperado su libertad perdida. Ahora está en el puro mundo ideal, como idea absoluta, como idea que se sabe totalmente. Y ahí termina también la dialéctica, porque ya no habrá más riesgos de transformación. Bueno, entonces la realidad ideal, que fue puramente realidad ideal, se convirtió en realidad, diríamos, física, vuelve a ser una realidad puramente ideal. Entonces, esa es la idea de realidad de Hegel. Los filósofos que han querido seguirlo dijeron, bueno, pero para nosotros la realidad no son ideas, la realidad son las cosas del mundo físico. Entonces no podemos seguir a Hegel para examinar la realidad. Y empezaron entonces a apartarse de él, ¿no? Esto que estamos mencionando está en su libro llamado Fenomenología del Espíritu. Según sus estudiosos, es la matriz de la filosofía de Hegel. Bueno, avanzamos a nuestro siguiente filósofo, el filósofo francés Auguste Comte, ¿no? Quien vive de 1798
a 1857. Este es otro importante filósofo. Tal vez este filósofo sea el más nítido filósofo que muestra cómo va a dar inicio a las nuevas filosofías, que se van a llamar las filosofías contemporáneas, ¿no? Entonces, Augusto Comte, ¿no?, este filósofo francés, va a desarrollar la filosofía que se conoce como el positivismo, ¿no? Por eso dicen, es el fundador del positivismo. En forma muy breve, ¿cómo se presenta su filosofía? En primer lugar, él va a tratar de reflexionar sobre cómo se puede conocer, ¿no?, acerca de quién o acerca de a quién se conoce, a quién se puede conocer. Y él entonces dirá que el conocimiento que aparece en la forma de ideas que vamos a tener de lo que existe en nuestra mente, ese conocimiento solo puede ser conocimiento de hechos, ¿no? De hechos. Y los hechos solo pueden ser aquellos hechos reales, aquellos hechos que se presentan en la realidad. No hay hechos al margen de la realidad. Por eso dirán, esos los hechos que muestran el realismo, ¿no? Podría decirse que Comte es un realista. Pero entonces, el conocimiento solo puede ser conocimiento de hechos existentes. Hechos existentes son los hechos reales. Los hechos reales son las cosas reales que están existiendo para remarcar más allá de nuestra mente, ¿no? Y ese conocimiento de los hechos debe obtenerse para mejorar la existencia humana. Por eso se dirá, el conocimiento es el conocimiento de hechos reales, pero con fines prácticos, con fines útiles. Es decir, ese conocimiento debe obtenerse para mejorar la vida humana. No simplemente conocer, sino para mejorar la vida humana. Entonces, su filosofía propone una parte de conocimiento, que sería la filosofía en parte teórica, y una parte práctica, allí donde los conocimientos de las cosas, de los hechos, se use para satisfacer las necesidades humanas y así lograr un mejoramiento en la vida humana, ¿no? Entonces, en el fondo también es un filósofo humanista, porque filosofa, investiga pensando en el mejoramiento de la vida humana. Luego, remarcando los conocimientos, él entonces dirá que el conocimiento solo puede ser conocimiento de fenómenos. Y los fenómenos se presentan en la forma de las cosas, ¿no? De las cosas que pueden entrar en contacto con los sentidos, ¿no? Que pueden entrar en contacto con los sentidos. Y que al entrar en contacto con los sentidos lo pueden llegar a conocer, ¿no? Entonces, el conocimiento, que es conocimiento de fenómenos, es un conocimiento relativo. Es un conocimiento de las cosas que entran en relación con los sentidos. Si no hay relación con los sentidos de unas X cosas, entonces esas X cosas que no entran en relación con los sentidos no se podría conocer. Por ejemplo, diría, no puede entrar en relación con los sentidos los ángeles, por lo tanto no se podrían conocer los ángeles. No pueden entrar en relación con los sentidos los dioses, por lo tanto no se pueden conocer a Dios. ¿Qué pueden entonces entrar en relación con los sentidos? Por ejemplo, los cuerpos que caen, por ejemplo, los planetas que se mueven, ¿no? Entonces dirá, el conocimiento es de los fenómenos reales, ¿no? Y el conocimiento está en relación a los fenómenos que han entrado en conexión con los sentidos. Por eso pone en alto relieve la experiencia como medio para conocer. Y así entonces él dirá, no se puede obtener conocimientos absolutos. Los conocimientos solo son conocimientos de los fenómenos con los cuales se puede entrar en contacto mediante la experiencia o los sentidos. Brevemente tenemos aquí
su concepción de la historia del pensamiento humano, la historia del espíritu humano. Para él entonces, el espíritu humano ha tratado en el curso de existencia, ha tratado de conocer lo existente, ha tratado de obtener explicaciones, y en ese proceso se ha ido desarrollando, al punto de haber ido pasando por distintas etapas. El espíritu humano ha ido pasando entonces por distintas etapas, paso asociado al desarrollo de su capacidad de percibir o conocer las cosas. Y así entonces él dirá, el espíritu humano ha pasado por 3 grandes etapas, los llamados estadios del espíritu humano. Esos estadios entonces arranca por el primero, ¿no? El primero, que él va a llamar el espíritu teológico, es aquel donde el espíritu humano se dirige a las cosas y pregunta, ¿por qué existen las cosas? ¿Por qué existen las cosas? Y la respuesta que llega a dar es que las cosas existen porque los dioses les han dado existencia. Existen porque los dioses los han creado. Esa es la etapa teológica, que habla de los dioses. No puedo mencionar aquí la palabrita teo. Teo, que en griego significa Dios, ¿no? Donde teológico está indicando el estudio de Dios o la teoría de Dios. Pero decir espíritu teológico es mencionar al espíritu humano que explica que las cosas existen porque los dioses les han dado existencia. Es una explicación de toda la antigüedad de la especie humana. Pero dice el espíritu humano, como sigue examinando, se desarrolla y luego se da cuenta que esta explicación no explica nada. Y así entonces pasa a un segundo momento que va a llamar el del espíritu metafísico, donde ya va a decir por qué existen las cosas y responde de manera muy general que las cosas existen porque el ser les ha dado existencia. ¿Y quién es el ser? El ser es algo universal, que hacer algo universal está más allá de las cosas individuales, ¿no? Entonces ahí las cosas individuales son las que uno puede captar, ¿no? Las que uno puede percibir, esas cosas. Entonces, ¿qué ha dado existente a estas cosas? A esta especie de realidad de cosas individuales. Él entonces dirá el ser que está más allá de este ámbito real, que también se llama el ámbito físico. El ámbito físico donde están las cosas individuales. Entonces, lo que les ha dado existencia, o existen porque les ha permitido surgir en lo que está más allá de ellos. ¿Quién está más allá de ellos? El ser. Por eso el ser es un ser metafísico, un ser universal que está más allá de las cosas particulares. Bien, entonces, sin embargo, dice el espíritu humano, sigue su desarrollo y pasa a un tercer momento, ¿no? Al darse cuenta que la explicación metafísica no explica nada, porque no se ha podido ni encontrar el ser, ni demostrar que el ser haya dado origen a las cosas, ¿no? Así como no se ha podido encontrar dioses, tampoco se ha podido encontrar el ser. Entonces el espíritu abandona esa forma de querer conocer y se desarrolla y pasa a una etapa más desarrollada, que llama la etapa del espíritu positivo, cuando el espíritu que quiere conocer las cosas efectivamente ahora logra conocer. Pero él dice, el espíritu ya en su etapa positiva, en su etapa más desarrollada, ya no pregunta por qué existen las cosas, ya no quiere dar explicaciones. Ahora pregunta cómo existen las cosas, cómo existen las cosas. Entonces dice, ahora el espíritu quiere describir, no quiere ya explicar, quiere describir acerca de cómo existen las cosas, ¿no? Y al querer describir, empieza a darse cuenta que las cosas existen constituyendo fenómenos. Entonces dice, ahora el espíritu positivo empieza
a examinar los fenómenos. ¿Quién son los fenómenos? Son las cosas reales, individuales, que existen apareciendo. Apareciendo es mostrándose a los sentidos del humano, por lo cual el humano puede percibir a esas cosas que aparecen y empezar a describirlas, a conocerlas. Ese espíritu es el espíritu científico, ¿no? Es la etapa entonces científica del espíritu humano. Entonces ahora dirá, para conocer las cosas se tiene que hacerlo mediante la investigación científica. Por fuera de la investigación científica no se podrá conocer nada. Solo usando la experiencia científica se va a poder conocer. A ese planteamiento, entonces lo van a llamar planteamiento positivista, ¿no? Porque dice que el pensamiento en su desarrollo mayor puede conocer a base de la explicación empírica, es decir, en base a la investigación empírica. Esa es entonces la etapa del espíritu positivo. Decir positivismo, entonces, es señalar a un pensamiento que dice que solo se puede conocer mediante la ciencia experimental, en primer lugar. Bueno, dejaremos ahí. Entonces, después de considerar que el conocimiento es conocimiento de fenómenos, él dirá, ese conocimiento es el que sirve para el progreso de la vida humana, ¿no? Se produce conocimientos para mejorar la vida humana. Esa es su gran idea. Luego estamos con la filosofía del filósofo alemán Carlos Marx, que vive entre los años de 1818 a 1883. De este filósofo, a este filósofo hay que asociarle otros de sus colegas que se llama Federico Engels. Federico Engels. Federico Engels, que vive entre los años de 1820 a 1895, ¿no? Mientras que Marx vive de 1818 a 1883. Entre estos dos filósofos desarrollan una filosofía que se ha llamado el materialismo o el materialismo moderno. Entonces nos centramos en Carlos Marx. Marx desarrolla una filosofía que se ha denominado filosofía teórica y práctica, porque considera que la filosofía debe ayudar a conocer lo que existe y luego debe ayudar a actuar sobre lo que existe. Conocer primero y actuar después para poder ponerlo al servicio de la vida humana. Esto aparece en su expresión, que es la llamada 11ª tesis de Max sobre Feuerbach, donde dice que los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo, pero que eso no basta. Eso hay que hacer, pero no basta, ¿no? Después de conocer el mundo, él dice, hay que transformar el mundo. Es que hay que actuar sobre el mundo, modificándolo, mejorándolo. Por eso desarrolla una filosofía que está constituida por un saber teórico y un saber práctico. Conocer y luego actuar para poner la naturaleza al bienestar de la vida humana. Su filosofía general entonces se ha llamado materialismo, por considerar que el ser del que surgen todas las cosas existentes del mundo real es la materia. Este materialismo tiene dos partes, uno llamado dialéctico, el otro llamado histórico. El dialéctico es aquel que se dedica a investigar la naturaleza y más considera que la naturaleza se ha originado en la presencia de los átomos, que los cuerpos del mundo material proceden de los átomos, ¿no? Y que estos átomos ya en los cuerpos están en estado de movimiento, por lo cual las cosas del mundo natural están en estado de movimiento, que se llama el movimiento dialéctico. Movimiento dialéctico que está dirigido por las leyes dialécticas.
¿no? Las leyes dialécticas. Y luego está la parte de su filosofía llamada del materialismo histórico, que es la parte que examina al hombre. Al estudiar al hombre, al filosofar al hombre, ¿no? Dirá, este materialismo dialéctico a la vez se dice, tiene una parte filosófica y una parte científica. El materialismo histórico tiene una parte científica y una parte filosófica. Entonces, dice, el hombre ha surgido de la naturaleza en un proceso de evolución de millones de años. Pero una vez que ha surgido el hombre a partir de la naturaleza material, ese hombre ha empezado a asociarse entre sí. Y al asociarse entre sí, ha constituido a la sociedad. La sociedad que se ha desarrollado a base de las relaciones sociales de producción. Relaciones sociales con que la sociedad vuelve a actuar sobre la naturaleza para transformar a la naturaleza y garantizar su existencia, ¿no? Ese es el materialismo histórico, considerando que la sociedad humana tiene una base central, que es la esencia. Esa esencia humana es lo que caracteriza al hombre como hombre. Esas son las relaciones sociales de producción que lo desarrolla para poder garantizar su existencia en su relación con la naturaleza. Avanzamos ahora para detenernos en otra esquematización de su filosofía relativa del ser humano, ¿no? El cual es el materialismo histórico. Remarcábamos que es la parte de su filosofía que investiga al hombre, en la que ya aparecen combinados una parte de ciencia y una parte de filosofía. Entonces, en esta esquematización se muestra que para Marx, el hombre, una vez que ha surgido de la naturaleza, se ha asociado entre sí y ha constituido la sociedad. No, el hombre existe en estado social, en estado de asociación. Y en ese estado de asociación ha establecido las relaciones sociales de producción, con cuyas relaciones sociales de producción ha determinado lo que llama en forma general su estructura material, ¿no? Estructura material que se convierte en la base de la existencia conjunta del hombre, en la base de, por ejemplo, lo que llama la superestructura ideológica, donde están los diversos tipos de pensamientos, ¿no? Pensamientos científicos, filosóficos, literarios, jurídicos, la poesía, ¿no? Las normas éticas, morales, etcétera, etcétera, ¿no? Donde está el conjunto de las ideas, que es la superestructura ideológica. Este hombre que está constituyendo su sociedad, donde están las relaciones sociales de producción como elemento básico, es lo que constituye el ser social. Este ser social, entonces, va a permitir el surgimiento de la conciencia social o de la superestructura. Entonces, donde conciencia social, donde están, dijimos, los diferentes tipos de ideas, científicas, filosóficas, jurídicas, etcétera, etcétera, también denominadas las distintas formas de pensar, ¿no? Al comienzo, la sociedad, en la existencia del hombre y de la sociedad humana, el ser social influye en cómo se debe constituir la conciencia social. Conciencia social que se expresa en que lo que hay en la conciencia de uno también está en la conciencia de otro individuo humano. Y entonces los distintos individuos humanos como que tienen una conciencia que es semejante entre sí. Ahí está la conciencia social. Y luego, entonces dice, al comienzo, el ser social determina la conciencia social. La estructura establece cómo debe desarrollarse la superestructura. Pero pasando el tiempo, se produce una modificación, donde la conciencia social empieza a influir en el desarrollo del ser social. Eso sucede, dice, cuando ya en el curso del tiempo los integrantes de una sociedad han entrado en oposición abierta, ¿no? Le llamará, han entrado en lucha exacerbada de clases,
que está empujando a cambiar de tipo de sociedad. Entonces, en esas circunstancias, la conciencia social también va a pasar a determinar en alguna forma cómo deben desarrollarse las relaciones sociales de producción, ¿no? Pero primero es la conciencia social el que determina el cómo debe organizarse la conciencia social o superestructura ideológica. Pero casi al final ya del curso de existencia de una sociedad se empieza a invertir la relación, ¿no? Y así entonces él dice, la sociedad humana es una sociedad histórica, porque ha ido pasando por distintas etapas de existencia, una, otra, otra. Estas distintas etapas asociadas al grado de desarrollo de las relaciones sociales de producción. Cambian las formas, la forma de las relaciones sociales de producción cambia también, entonces dirá el conjunto de la sociedad. Entonces pasa a otra etapa, a otra etapa, a otra etapa. Porque las relaciones sociales de producción, esas están en desarrollo indefinido, ¿no? Siguen desarrollándose cada vez más y más, ¿no? Y eso llega un momento en que, dadas las contraposiciones entre los integrantes de la sociedad, entonces tiende esta conciencia social desarrollada a ayudar a modificar las relaciones sociales. Bueno, porque el hombre es un ser histórico, un ser que está expuesto al desarrollo y que al estar expuesto al desarrollo está expuesto a cambiar su organización. Bueno, dejaremos ahí. Avanzamos al siguiente filósofo, que es el filósofo también alemán, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, este filósofo alemán, ¿no?, que vive entre los años del 1844 al 1900. Este filósofo entonces desarrolla su filosofía que se ha llamado vitalista, porque considera que la base de la existencia del ser humano es la vida y no la razón y no el alma. Por eso lo llama filósofo vitalista. Él ha considerado que frente al humano existen algo así como dos espíritus que han tendido a influir en su existencia. Uno, el apolíneo, vinculado con lo estático, lo equilibrado, lo racional. Allí donde se quiere que el humano exista sin sobresaltos, ¿no? Como en estado de regulado por una especie de una ley que lo hace vivir del mismo modo, indefinidamente, controlado por la razón. Y el otro, el espíritu dionisiaco, vinculado al dios del vino, al dios Baco, que es el dios que simboliza la presencia de la vida, la presencia de los cambios, los impulsos pasionales. Y entonces, de manera general, allí donde están presentes los instintos vitales que impulsan al humano a vivir intensamente, más allá de sujetarse a lo racional, al pensamiento, más allá de querer estar en equilibrio. El espíritu dionisiaco es un espíritu desequilibrante que empuja a vivir con todas las fuerzas físicas que el humano tiene, por eso las fuerzas instintivas. Para él, lo central es entonces el espíritu dionisiaco. Luego, al examinar la sociedad presente, siglo XIX, dirá, la sociedad es una sociedad enferma y acusa de esa enfermedad a la llamada cultura occidental, la cultura europea, que ha utilizado valores de debilidad, valores que niegan la vida, dice él, valores que ponen de relieve la razón, el alma, el espíritu, por encima del cuerpo, ¿no? Donde dice el cuerpo, donde está la vida, eso es lo que tenía que haber resaltado. Pero la cultura occidental, la cultura europea, ha puesto por encima del cuerpo, por encima del organismo, por encima de los instintos, los valores del siervo, del esclavo, del débil, ¿no? Entonces dice, esa sociedad, esos valores ha malogrado. La cultura occidental han malogrado al hombre y él plantea entonces una transformación del hombre. Y eso lo va a asociar a su expresión de hay que
hacer que Dios desaparezca. Entonces él dice, Dios ha muerto. Vamos al siguiente cuadrito, donde muestra su concepto del hombre. El hombre, dice, es un hombre al presente en estado de servidumbre. El hombre actual no es un hombre, es algo menos que un hombre. Es un siervo, es un esclavo, y es un esclavo convertido en esclavo por el espíritu cristiano, por la cultura occidental, que ha convertido al hombre en un ser débil, en un siervo que anda buscando un amo más allá de este mundo, que se siente incapaz de actuar por su propia fuerza. Entonces los valores que lo acompañan son valores de un siervo, de un esclavo, son valores invertidos, no son los valores a base de la vida, sino valores a base del espíritu, el espíritu cristiano, piadoso. Dice él que es un espíritu que ha envilecido al hombre. Por eso él dice, para que el hombre reviva o mejore, el hombre tiene que transformarse. De siervo tiene que convertirse en Señor. Y eso exige la muerte de Dios. Por eso él dice, Dios ha muerto. Os anuncio que Dios ha muerto. Que dice, están creándose las condiciones para que la religión deje de influir en la vida de los humanos. Y os anuncio la llegada del superhombre, donde el hombre se convierte en un señor, en alguien que puede conducirse por su propia fuerza. Ese es del hombre libre. El hombre liberado es el hombre superado que ha superado su etapa de servidumbre. Este hombre superado es aquel que ahora está con la voluntad de poder hacer por sí mismo. Ya no necesita quien lo mande, quien lo domine. Junto a esto está su idea del eterno retorno. Dice, los pensadores han dicho que el humano marcha siempre hacia adelante, en una especie de progreso hacia el infinito. Pero él dice, esa es una ilusión. Lo único que se presenta en la existencia del mundo existente es el eterno retorno de las cosas que, partiendo de un punto, parecen avanzar indefinidamente hacia adelante, pero al final regresan cayendo al punto de partida. La luna parte de un punto y regresa al mismo punto. La tierra parte de un punto y regresa al mismo punto. Los seres vivientes parten de un punto y regresan al mismo punto. Entonces, todo el mundo existente está en un retorno eterno al punto de partida. Por lo tanto, no hay progreso, es una ilusión de un mejoramiento, una marcha hacia distinto indefinido. Bueno, vamos a las respuestas. La lectura 1 dado, ejercicio 1 bueno, 2C, 3C, 4A, 5C, 6 bueno, 7E, 8A. Entonces aquí estaremos terminando nuestra clasecita, ¿no? Y entonces les agradezco por la compañía en que hemos estado, ¿no? Entonces me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces ya me estoy despidiendo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor.
Hola. Hola, hola.